Bienvenidos a una nueva clase de teoría constitucional. En esta sesión abordaremos los modelos constitucionales de México. No haremos un simple recorrido cronológico. Nuestro objetivo es diseccionar la evolución dogmática y orgánica de nuestro Estado. Analizaremos cómo el texto constitucional de 1917 no es una generación espontánea, sino el resultado dialéctico de un siglo de tensiones entre el federalismo y el centralismo, y entre el Estado confesional y el Estado laico. Para entender nuestra arquitectura legal vigente, debemos situarnos en el periodo de 1808 a 1865. La doctrina identifica este lapso como un proceso de construcción constitucional compleja, caracterizado por una profunda inestabilidad política. No existía un consenso sobre la forma de gobierno, transitando dolosamente del orden colonial a un Estado independiente sin una ruta jurídica clara. Aquí observamos la crisis fundacional, la soberanía había retomado el pueblo, pero el pueblo no lograba pactar su ejercicio. Esta falta de consenso se traduce en una hiperactividad del poder constituyente. Durante casi 6 décadas, la función del constituyente fue ejercida de manera constante e improvisada, convocándose hasta 11 asambleas distintas. Esto nos habla de una patología institucional, la incapacidad de la norma fundamental para contener la realidad política. El derecho constitucional mexicano nace fragmentado, no como un pacto definitivo, sino como una serie de problemas políticos temporales. Si observamos la tipología de los instrumentos emanados, desde bases, estatutos, actas y constituciones formales, notamos una lucha encarnizada entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores. Las asambleas de 1824, 1836 o 1843 no solo combinaban la administración, sino redefinían ontológicamente al Estado. Debemos analizar estos documentos no solo como leyes, sino como manifiestos. Aquí desglosamos la operatividad de los órganos. Desde el Constituyente de 1822 y la Junta Nacional Instituyente hasta el Constituyente de 1856. Observamos cómo transitamos de modelos como las 7 leyes, que era un experimento conservador y centralista, hacia la Constitución de 1857. Cada uno de estos órganos, como la Junta Nacional Legislativa de 1843, intentó implementar una visión de un país excluyente con una visión contraria. Es crucial contrastar el poder colegiado con los momentos de excepción. ¿Qué quiero decir con esto? En 1853, 1856 y 1865, la función constituyente se centró en figuras individuales, Santa Anna, Comonfort y Maximiliano. Estos estatutos provinciales reflejan el debilitamiento institucional y la subordinación de la legalidad constitucional al poder fáctico político. Es la antítesis del Estado de Derecho, la norma emanada de la voluntad del caudillo o del monarca, no de la representación popular. Ahora bien, en la praxis mexicana, los planes políticos funcionaron como normas preconstituyentes. El plan de Ayutla, por ejemplo, no fue solo una proclamación militar, sino que redefinió la estructura de poder y abrió paso a la ruptura definitiva con el régimen conservador. Este movimiento culmina con las leyes de reforma, un parteaguas que materializa principios dogmáticos esenciales, la supremacía del poder civil y la separación Iglesia-Estado. Abordemos ahora los matices de las leyes de reforma. La Guerra de Reforma de 1857 a 1861 debe entenderse desde nuestra disciplina no solo como un conflicto bélico, sino como una guerra constitucional. Se enfrentaron dos proyectos irreconciliables del Estado, uno liberal, sustentado en la soberanía popular, y uno conservador, basado en la alianza cooperativa de la Iglesia y del Estado. La Constitución de 1857 era inaceptable para el antiguo régimen,
haciendo inevitable la confrontación armada. La polarización era absolutista. Mientras por un lado se buscaba anular la reforma y restaurar el fuero eclesiástico, Juárez defendía la supremacía constitucional. Pero noten esto, el conflicto trascendía a las élites. Hubo un impulso social que identificó en las reformas liberales la posibilidad de demostrar las estructuras de poder coloniales que persistían. Aquí yace una lección fundamental de teoría del Estado, en donde se accede al poder por la fuerza y el respaldo militar, careciendo de origen constitucional. Juárez, en cambio, asume la presidencia amparado por la legalidad de la Constitución de 1857. Tras el autogolpe de Comonfort, Juárez construyó un gobierno itinerante, cuya mayor fuerza no eran las armas, sino la legitimidad constitucional. Esa defensa institucional fue la piedra angular de la victoria republicana. Las leyes de reforma no fueron meros actos administrativos, constituyeron el núcleo normativo del Estado laico. La nacionalización de los bienes eclesiásticos y la secularización de hospitales y registros civiles tenían un propósito estructural: desmantelar el poder económico de la Iglesia para que el Estado pudiera ejercer plenamente su soberanía. Es el nacimiento del Estado moderno. Interesante es el proceso de positivización suprema. Iniciando por las leyes ordinarias, las leyes de reforma se incorporan al texto constitucional en 1873 a 1874 bajo Lerdo de Tejada, y esto demuestra el carácter dinámico de la Constitución de 1857, que en sus 60 años de vida sufrió por lo menos 34 reformas para adaptarse a la realidad. El liberalismo no fue estático, evolucionó para blindar jurídicamente el derecho laico. Hablemos ahora de la Constitución de 1917, un momento culminante de nuestra historia jurídica, que da paso al constitucionalismo liberal clásico, es decir, ahora en el siglo XX. Podemos categorizar nuestra historia en tres grandes etapas dialécticas. Primero, un constitucionalismo aspiracional, que empieza en 1814 en Apatzingán. Después, un constitucionalismo liberal de 1857 enfocado en el individuo. Y finalmente, un constitucionalismo social, el que ahora tenemos de 1917, donde cada etapa responde a un reclamo social distinto: libertad política, Estado soberano o justicia social. Retomando nuevamente, o brevemente más bien, el periodo formativo, es decir, de 1824 a 1842, recordamos que la disputa entre federalismo y centralismo evidenciaba la fragilidad del pacto. Sin embargo, la Constitución de Apatzingán de 1814, aunque sin vigencia efectiva, ya sembraba los principios de soberanía popular y división de poderes que permearían décadas después en el rediseño final de la República. Ahora, en el año de 1863 se marca un punto de inflexión. Con la victoria sobre el imperio, la Constitución deja de ser un blanco de tiro para los caudillos y se convierte en el referente único de legitimidad. Se cierra la etapa de dispersión constitucional y anarquía normativa, y el Estado mexicano por primera vez logra consolidar su autoridad sobre los poderes fácticos. La Constitución de 1857 reivindica los atributos soberanos del Estado, consolida la supremacía constitucional frente al poder religioso y militar. A pesar de las resistencias, este documento sentó las bases del derecho que, aunque imperfecto en su aplicación porfirista, estableció la estructura formal que hoy conocemos. Pero el liberalismo individual fue insuficiente. En el siglo XX trajo demandas que el texto de 1857 no podía satisfacer. Las reivindicaciones obreras y campesinas, la lucha por el sufragio efectivo, derivó en una revolución en un marco liberal. Se hizo evidente la necesidad de un nuevo pacto social que incluyera derechos colectivos y no solo garantías individuales.
Concluimos con la Constitución de 1917. Es una norma que tiene dos elementos importantes. Por un lado marcó la continuidad y por otro lado hubo una ruptura. Una continuidad porque mantiene la estructura republicana y soberana del liberalismo de 1857. Y una ruptura porque redefine el papel del Estado, en donde se deja de ser un simple gendarme para convertirse en garante del bienestar social.